¿Cuántos saben que Dios tiene un llamado y un propósito para nuestra vida? ¿Qué es un llamado y qué es un propósito? Cuando tu líder te diga, tú tienes un llamado en Dios, ¿a qué se refiere? Un llamado es la invitación que Dios te hace a ti para que tú cumplas tu propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es la razón original para lo cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para algo originalmente. Hay algo que hay que hacer aquí en la tierra que requiere tu presencia. Hay algo que hay que hacer aquí en Punta Arenas, en Chile, en las naciones, que requiere tu presencia. Tú fuiste creado con una razón, con un motivo original. Como nosotros nacimos sin Dios y lejos de Dios, lejos de nuestro fabricante, nosotros no tenemos la menor idea por la cual nosotros nacimos. Pero resulta que cuando nosotros llegamos a Dios, nos acercamos nuevamente a nuestro origen y a nuestro fabricante. Una de las cosas que tiene que suceder y de las cuales tú te tienes que preocupar es de conocer tu propósito. Escúcheme. Existen 5 oficios ministeriales en la iglesia. Está el oficio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Todos los que estamos aquí, sin excepción, estamos llamados a 1, a 2 o a 3 de esos ministerios. Amén. Todos los que están aquí, si no son pastores, son evangelistas. Si no son evangelistas, son maestros. Si no son maestros, profetas. Y apóstoles, ninguno de aquí va a decir yo estoy llamado a ser apóstol, porque eso viene después. Generalmente es como un segundo o un tercer paso después de pasar por los anteriores. Ahora, existen los 7 montes de la sociedad. Los 7 montes de la sociedad, que son las 7 esferas de influencia que existen en la sociedad. El primer monte es el monte de la religión. El segundo monte, el monte de la familia. Tenemos el monte de la educación. Tenemos el monte del mundo empresarial. Tenemos el monte de la política o del gobierno. Tenemos el monte de el arte y del entretenimiento, y tenemos el monte de las comunicaciones. Amén. Entonces, tú estás llamado a ser un pastor en uno de los 7 montes. Tú estás llamado a ser un pastor en 2 de los 7 montes. Yo fui llamado a ser pastor en el monte de la religión. Pero hay muchos, como por ejemplo, para que usted entienda, como el cantante Cristianos Redimidos, que él es como un pastor, pero no como yo, sino que él es un pastor, pero en el monte del arte y del entretenimiento. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Nayib Bukele. Nayib Bukele es un cristiano que probablemente es un profeta, podría ser, o un apóstol, pero no en el monte de la religión como yo, sino que ha sido llamado para ser un apóstol en el monte del gobierno. Por ejemplo, la pastora que estuvo predicando hace unos meses atrás, Francisca Muñoz, ella es una pastora, pero no solamente ha sido llamada para ministrar en el monte de la religión, porque tiene una iglesia como yo, sino que también ha sido ministrar como pastora o como evangelista en el monte del gobierno. Hay otros que Dios los ha llamado, por ejemplo, a ser evangelistas, pero no como la pastora Francesca, no como Nayib Bukele, sino que han sido llamados para ser evangelistas en el monte del mundo empresarial. Dios le ha dado mucha capacidad, mucho don a esa gente para hacer dinero, para bendecir la obra del Señor. Por ejemplo, el dueño de Colgate, la pasta dental, ese hombre se dice que él
ofrenda el 90% de su entrada económica para la obra del Señor. Él no es un pastor como yo, él no es un evangelista como Redimidos, él no es un profeta como la pastora Francesca Muñoz, pero él probablemente es un pastor en el área del mundo empresarial. Ahora, bien, todos tenemos un llamado y tenemos un propósito en Dios. ¿Cuántos dicen amén? La razón original por la cual Dios te creó. Y Dios no crea propósitos pequeños. Dios, para todos los que están aquí, Dios tiene un llamado muy grande para tu vida. Un llamado muy grande. Y es tu deber conocer tu propósito. ¿En qué área Dios te llamó para impactar? Ahora, entre la revelación de tu propósito y el cumplimiento del propósito, hay algo que se llama, diga conmigo, proceso. Desde que Dios reveló el llamado a tu corazón, desde que Dios reveló el propósito a tu corazón hasta su cumplimiento, hay un proceso. En muchos de los que están aquí, lo más probable es que se reveló el propósito cuando vino un profeta, o cuando vino un pastor, o cuando en la casa de paz alguien te oró y, usado por Dios, reveló cuál era tu llamado y tu propósito. Un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, un apóstol, etc. Se reveló el propósito. Pero en muchos casos, como el mío, yo no sabía para dónde iba la micro. Yo lo único que quería era servir a Dios. Comenzó a arder un fuego dentro de mí, una pasión por el Señor. Yo pensaba que yo iba a cantar, que yo iba a ser un cantante itinerante, y para eso me estaba preparando. Yo no sabía que iba a ser pastor. El apóstol, junto con mi esposa, una semana antes me dijo: el otro sábado te voy a ungir de pastor. Yo ni enterado que yo era pastor. Pero sin duda que el llamado ya estaba revelado a mi corazón. Escúcheme bien. Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios, ¿a dónde nos habla? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Dios nos habla en el espíritu. ¿Y dónde está la mente consciente? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? ¿A dónde está la mente consciente? En el alma. Por lo tanto, el llamado no es algo natural. Por lo tanto, tú no lo puedes conocer con tu mente. El llamado tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? A tu espíritu. Entonces, lo más probable es que el 90% de los que están aquí, Dios reveló cuál era tu llamado y tu propósito en tu espíritu, pero tu mente no lo sabe. Pero eso no quiere decir que el llamado y el propósito de Dios no esté revelado en tu espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuando a alguien se le ha revelado el llamado y el propósito? ¿De qué manera yo puedo saber, pastor, si eso ocurrió en mi espíritu? Porque por lo menos mi mente no lo sabe. Cuando a alguien se le revela el llamado y el propósito en su espíritu, esa persona es guiada naturalmente a servir. Esa persona es naturalmente guiada a servir. Tú lo ves metido en todo. Donde hay que hacer algo, allí está. Bueno para trabajar. Le gusta servir a su Señor.
Le gusta invertir su tiempo en las cosas del Señor. Donde se necesite gente, donde falte gente, allí está Él, disponible para servir. Generalmente en las cosas pequeñas. Generalmente en las cosas, no como estar aquí adelante, siendo vistoso, siendo público, sino que sirviendo las cosas que para algunos son sin importancia, que no se ven, como estar haciendo el aseo de la iglesia durante la semana, estar pintando, estar arreglando colchones durante la semana, estar en el sonido, estar en la iluminación, estar arriba, estar detrás de una cámara. Donde se necesite gente, aquel que se le ha revelado el propósito en su espíritu, allí está sirviendo. Entonces, Dios reveló su llamado y su propósito a tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sucede muchas veces que viene un profeta, y ha sucedido acá, y le dice a alguien: tú eres un profeta de Dios, serás un portavoz de la voz de Dios en las naciones. ¿Y sabe lo que le pasa a ese hermano? Ese hermano después se empieza a sentir mal porque dice: yo soy profeta y el pastor en la iglesia no me da oportunidad para profetizar. Yo soy un profeta y en la casa de paz ni siquiera me dan oportunidad para dirigir una oración. Y yo soy profeta si a mí me lo dijeron. Yo tengo sueños en la noche y esos sueños se cumplen. Soy un profeta. ¿Será así? ¿Será así? No, porque entre una palabra profética, entre la revelación de tu propósito y el cumplimiento del propósito, ¿qué hay? Hay un proceso. Hay un proceso de servir. Josué, el ayudante de Moisés, el que vino después, el que Dios levantó de líder del pueblo de Israel después de Moisés. Josué, ¿usted sabe cuánto tiempo estuvo sirviendo al lado de su líder? ¿Cuánto tiempo estuvo sirviendo? 40 años. ¿Y tú sabes cuál era la pega de él? Predicar, profetizar, interpretar las lenguas, ser el ministro de alabanza de Moisés, ser músico. Él era el nano de Moisés. Él era el nano de Moisés. Él le lavaba la ropa, le planchaba la ropa. No sé si lo bañaba, pero y dice, fíjese la lealtad y la fidelidad de Josué a Moisés, que cuando él subió 40 días al monte para escuchar a Dios, 40 días, ¿él a dónde estuvo? Estuvo a la mitad del monte, a la mitad del monte esperando a su pastor. Entonces el proceso es de servicio. Tú tienes que pasar años sirviendo. ¿De verdad, pastor? Pucha, me voy a bajonear con la palabra. No, porque hay muchas cosas que aprender en el servicio. Muchas cosas que aprender. Dios forma tu corazón. Dios te hace humilde. No amar el público, no amar lo público, no amar el ser visto. Tú no tienes que amar esto. Tú tienes que amar servir a Dios donde Dios te ponga, donde sea. Y ojalá, si no es público, si no se ve, mucho mejor todavía. Ese tiene que ser el corazón de un siervo de Dios. El proceso en otros casos es como el proceso de José, que no solamente tuvo que ver con servicio, sino que tuvo que ver con sufrimiento. Hay muchos de los que están aquí que han dicho una tras otra, pastor, una tras otra, Señor. No termino de salir de una y ya entro en otra. Por ejemplo, mi hermano Cristian, que se acaba de ir a pastorear a Pico Truncado. Un saludo si está viendo, no creo porque tienen culto. Tirón de orejas si están viendo la transmisión porque tendrán que estar en culto, aunque no creo, porque
Está bien enseñado el hombre. Todo lo que lo conocemos hace años, enfermedad tras enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? No terminaba de salir de una que ya entraba en otra enfermedad. ¿Fue así o no fue así? Al hospital el hermano Cristian, todos sufriendo. Salió del hospital, pasaba no sé un año o meses en cama el hermano Cristian, porque esto otro. ¿Cuántos conocen a Marco Velázquez? No terminaba de salir de una, otra, Dios mío. Y como uno es cercano, uno la sufre, pues. Como es gente cercana a nosotros, uno llora con ellos. En estos momentos tenemos, por ejemplo, a Alexis, a Daniela, pasando la ley del proceso. Alexis, un muchacho fiel al Señor en este lugar, conoció al Señor con un pasado atroz, terrible. Dios le cambió la vida y se volvió loco por el Señor. Se enamoró de la Dani, se casaron. Y yo soy testigo de su pasión por el Señor. Pero ahora está preso, pagando faltas de su vida anterior a Cristo. Está preso y le dieron 17 años de cárcel. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué onda, Señor? Si se supone que nosotros te servimos a ti, te somos fieles. Pero es difícil encontrarse cuando Dios te dice que no. Es difícil encontrarse con la situación cuando Dios te dice que no. Cuando tú aplicas todos los principios espirituales que tú sabes para ganar la batalla, pero te encuentras con la pared que cuando Dios te dice, ni tu ayuno, ni tu oración van a provocar que yo cambie de parecer. Lo que tú tienes que padecer, lo tienes que pasar. Y muy bien hecha la canción que dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Porque hay momentos donde uno no entiende qué es lo que Dios está haciendo y uno no sabe por dónde puede tener la salida. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios te está procesando, porque como dice el apóstol Guillermo Maldonado, el tamaño del proceso determina el tamaño del propósito. Así que si tú estás siendo muy procesado, es porque tu llamado es inmensamente grande. Pregúntele a Josué, 40 años lavando ropa, 40 años limpiando pisos. Y yo creo que él no buscaba el liderazgo, pero fueron 40 años de proceso. Pregúntele a José. Yo no estoy seguro a qué edad lo vendieron, lo tengo ahí escrito, pero no estoy seguro si fue a los 13 años que lo vendieron o a los 12 años. Pero si fuese así, fueron más de 15 años de proceso. Lo encarcelaron, lo injuriaron, lo acusaron de cosas que él no cometió. A pesar de que el hombre era sabio, íntegro, por esa integridad era promovido. Le hicieron trampas. La mujer del jefe le tendió una trampa. Lo metieron preso por degenerado, y él no era ningún degenerado. Pero ¿por qué fue tan procesado? Porque el propósito era, porque el tamaño del proceso determina el tamaño del propósito. Él tenía que llegar a ser el vicepresidente de Egipto. Imagínate, vicepresidente, de esclavo a vicepresidente. Yo te pregunto a ti,
A los 13, 14 años de José, cuando fue que tuvo el sueño, cuando tuvo la visión de su final, de su propósito, a los 13, 14 años, él estaba listo para que se cumpla el llamado en él. Él estaba listo. Él podría decir, como muchas veces nosotros decimos: ay, pero si yo tuve un sueño, yo soy gobernador, ¿por qué Dios no lo hace ahora? Me voy de esta iglesia porque no me dan oportunidad, porque yo soy profeta. Me voy de esta iglesia porque no me dan oportunidad, porque yo soy pastor. Me dijeron que yo era pastor. La pregunta es: ¿tú estarás listo ahora para que tus espaldas soporten el peso de un ministerio? ¿Tú tendrás el carácter para soportar el peso de un ministerio profético, pastoral, evangelístico, magistral, apostólico? ¿Tendrás el carácter? ¿No tienes el carácter? ¿Por qué suceden tantas cosas una tras otra, pastor? Porque Dios te está procesando. ¿Qué estaba pasando en todos esos años con José, donde pasaba una tras otra? Repudiado por su propia familia. Dios estaba lidiando con las impurezas del corazón. Dios estaba formando el carácter, estaba sacando todas las malas mañas de José. Estaba puliendo todo lo malo del viejo hombre. Todas las mañas que trajo de afuera, Dios la estaba sacando. Diga la ley del proceso. Estoy igual que mi papá. Ahora voy a comenzar a predicar. El llamado de Dios para mi vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Vimos que es propósito, vimos que es un llamado. Dios creó la ley del proceso. Todo aquí en la tierra tiene un proceso. El ser humano, para llegar a ser adulto, tiene que pasar un proceso de 9 meses en la guatita. Después tiene que pasar un proceso de ser bebé, ser niño, ser adolescente, ser joven, hasta llegar a la edad adulta y poder confiarle mayores responsabilidades y compromisos. La ley del proceso. El único que no cumplió ese proceso fue Adán y Eva. Ellos nacieron grandes ya. Pero todo en Dios, todo lo que viene de Dios, tiene que ser procesado. Si algo no ha pasado por un proceso y está cumpliendo su propósito, yo dudo que sea de Dios. Yo dudo que eso permanezca en el tiempo. Yo dudo que eso se mantenga en los años si no hay proceso. La ley del proceso. La ley del proceso. Cuando Dios pone una ley, significa que no hay otra opción. Todo lo que existe en lo natural tiene que someterse a la ley del proceso. En el cielo no hay procesos. Todo es instantáneo. Pero aquí en la tierra todo tiene que pasar por un proceso. El nacimiento, 9 meses en el vientre. El cuerpo son años para llegar a la madurez. Todo en la tierra tiene que ser procesado. Mira, escúchame. Todo aquí en la tierra tiene que ser procesado para ser aprobado. Todo tiene que ser procesado para ser aprobado. Adán y Eva nunca pasaron por la ley del proceso, probablemente por eso cayeron. Jesús, el segundo Adán, vino a la tierra a través de la ley del proceso. Por eso cumplió su propósito a cabalidad. ¿Qué significa proceso? Escúcheme. ¿Qué significa proceso? Proceso es una serie
continua de pasos. No sé si lo tienes ahí para compartirlo. Es una serie continua de pasos, acciones y cambios que toman lugar para cumplir un propósito. Es una serie continua de pasos. No sé, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, llegué al propósito. Paso 1, paso 2, llegué a la segunda etapa de mi propósito. Paso 1, paso 2. Es una serie de pasos, de cambios, de acciones que toman lugar para cumplir un propósito. ¿Cuál es la ley del proceso? La ley del proceso es la aprobación de Dios a través de las pruebas. Es cuando te sacaste un 7 en tu examen. Es la aprobación de Dios a través de las pruebas para poder cumplir con el propósito de Dios. Es cuando el cielo te está haciendo un examen. Una enfermedad, un problema financiero, un problema judicial, un problema matrimonial, un problema con los hijos. Es la aprobación de Dios a través de pruebas, a través de exámenes. ¿Para qué? Para que puedas cumplir con el plan de Dios para tu vida. El proceso de José, Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ahí está la edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Allí Dios está revelando el propósito de José. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José fue vendido por sus hermanos entonces, ¿a qué edad? A los 17. Desde que Dios puso el sueño en su corazón hasta el cumplimiento de esa visión, del sueño o del propósito, pasaron ¿cuántos años? 13 años. Fueron 13 años de un proceso terrible. A los 30 años se convirtió en el hombre más importante de la nación de Egipto. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué le dijo el Faraón a José? Leamos todos juntos el 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Se está cumpliendo el propósito. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José,
Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dijo, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Verso 46, ¿qué dice? Escúcheme. El proceso es una serie de pasos planeados por Dios para nuestro propósito. Nadie puede llegar al paso 3 sin saltarse el paso 1 ni el paso 2. Nadie le puede quitar el potito a la jeringa del propósito. ¿Quieres morirte siendo uno más del montón? Evita los procesos. Para de servir. Para de comprometerte con la visión, con tu casa espiritual. Aléjate de Dios. Desilusiónate de Dios. Decepciónate de Dios. Porque hay muchos que dicen: pucha, yo llegué a la iglesia y yo pensé que esto iba a andar muerto de la risa para siempre. Pero resulta que cuando tuviste un encuentro con Dios, Dios reveló, tu fabricante reveló para qué te creó. Y en el momento que viene la revelación, comienza el proceso. José no podía saltar al paso 5 sin pasar por el paso 1. ¿Cuál era el paso 1? Ser repudiado por su familia. Él no podía llegar al paso 5, que era sentarse en el trono, sin pasar por el paso 2, que era caer preso durante muchos años injustamente. Diga conmigo: mientras más duro es el proceso, más alto es mi llamado. Vamos a nombrar a nuestra hermana Cecilia, que está en Pico Truncado en este momento, por razones que ya fueron enviados y ya comenzaron a caminar en el propósito de una manera diferente a la nuestra. Nuestra hermana Cecilia tuvo que luchar sola muchas veces. En algún momento nuestro hermano Cristian no quiso servir a Dios. Fue triste para todos, pero fue el momento donde mi hermana Cecilia sacó las garras y dijo: vamos a sacar las armas espirituales, ayuno y oración. Y así de flaca como usted la ve, 40 días de ayuno. Antes de que terminen los 40 días de ayuno, hubo un cambio en la mente de nuestro hermano Cristian. Me parece que fue un culto un día sábado. Nuestro hermano Cristian no quería nada. No quería nada con nadie. Él fue a mi casa a conversar conmigo y se retiró de todo. Me dijo: mi pasión no es el Espíritu Santo, mi pasión es el fútbol. Nos queríamos morir. Así melancólico como es uno, quería acabar yo solo mi hoyo en la tierra y morirme. Nuestra hermana Cecilia se enojó con el diablo, ayuno y oración. No sé si a las 2 semanas ocurrió el cambio. Fue en ese lugar de allí. Mi esposa lo único que hizo fue abrazar al hermano Cristian y listo, fue liberado.
El tema es que era un proceso para nuestra hermana Cecilia. Dios la estaba formando a ella, estaba formando su carácter para ser la mujer guerrera que necesita ser en esa ciudad donde fue enviada. Porque para soportar el peso de un ministerio, tú necesitas tener carácter. Tú necesitas ser pesado espiritual. ¿Y eso dónde se forma? A través de los procesos. Para que tú cumplas tu propósito, debe haber un proceso. Hay un proceso único para cada llamado. El proceso de Marcos en algunos momentos fue económico, en otros momentos fue judicial, pero no fue físico o de salud como en el hermano Cristian. El proceso del pastor Rodrigo no ha sido ni físico, ni judicial, ni económico. Dios lo ha probado en otras áreas. Lo más probable con la familia, con los hijos. Situaciones difíciles con los hijos. Usted sabe cómo nosotros amamos a nuestros hijos. Entonces, cuando le suceden cosas a nuestros hijos, nosotros lloramos, sufrimos. Los procesos que han tenido ellos no han sido los procesos que he tenido yo. No han sido los mismos procesos. Porque hay un proceso único para cada llamado. Hay un proceso único para cada carácter. ¿Por qué son diferentes los procesos? Porque los errores de carácter que tú tienes, las fallas de carácter y de inmadurez que tú tienes, no son las mismas en las que yo fallo. Probablemente en las áreas donde tú eres fuerte, yo soy débil. En las áreas donde yo soy fuerte, tú eres débil. Y hay áreas en nuestro corazón que tienen que ser probadas, porque hay áreas donde Jesucristo no es el Señor. Y para que tú llegues a tu llamado y tu propósito, Él tiene que ser el Señor en tu área familiar. Porque lo más probable es que Dios te ha probado con la familia. Porque ese amor por tus hijos deja a Jesús en el 8º, en el 9º, en el 10º lugar allá. Y tú dices, yo obedezco a Dios hasta que me tocan a mis hijos. ¿Qué va a hacer Dios? Dios te va a probar en el área de tus hijos. Si tú tienes problemas con el dinero, Dios te va a procesar en el área del dinero. Hay un proceso único para cada carácter en particular. Aunque ser esclavo y estar en la cárcel fue muy duro para José, el último paso del proceso fue el más difícil. Fue perdonar a su familia que lo había traicionado. ¿Cuándo comienza el proceso? ¿Cuándo Dios comenzó a darme? ¿Cuándo Dios comenzó a machacarme? Usted sabe que el aceite viene ¿de dónde viene? De la aceituna. Y para que la aceituna largue ese líquido con el cual se forma el aceite, ¿qué se le tiene que hacer a esa pobre? Se le tiene que pisar, machacar. Ahí, hay que darle nomás, hay que darle hasta que salga el aceite. Ustedes han funcionado con la unción que viene por la impartición, que es la unción de sus pastores. Bajo esa unción ustedes han funcionado. Pero hay una unción que está reservada para ti, que es una unción propia. ¿Y cómo tú puedes accesar esa unción propia? Tú tienes que vivir tus procesos. Tú tienes que ser procesado en los años a través del servicio, a través de dificultades, adversidades. Yo le decía a alguien durante la semana, está saliendo el aceite propio. Tú necesitas una unción propia para poderte ir a pastorear a otro lugar.
Y todo lo que ha estado sucediendo, todo lo que te está haciendo llorar, todo lo que te está preocupando, todo lo que te está dando ansiedad, todo lo que está haciendo estragos en tu mente, lo único que está haciendo, Dios está formando tu carácter, pero también tú como una aceituna, tú estás siendo machacada para que la unción que está dentro de ti pueda fluir hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo comienza el proceso? Cuando tu propósito es revelado a tu espíritu. En ese momento comienza el proceso, que comienza una serie de pasos, acciones que comenzarán a tomar lugar para formarte el carácter y para llevarte a la madurez espiritual. Cuando tu propósito es revelado a tu espíritu, en ese momento también Dios desata la gracia para soportar el proceso. Ahora tú tienes que preocuparte si pasan los años y siempre estás pasando el mismo examen, porque es como los chicos del colegio. Si tienes 18 años y todavía sigues pasando el examen, no sé, de octavo, tú ya tienes que preocuparte, pues, porque quiere decir que no estás aprobando el examen. Si se está repitiendo siempre el mismo ciclo, es porque de una vez por todas, cuando venga el proceso, tú tienes que responder de diferente manera. Tienes que madurar y tienes que crecer para que Dios pueda cumplir el propósito con el cual tú naciste. En este lugar hay muchos jóvenes, muchos adultos que quieren servir a Dios. Estamos apasionados por el Señor. Soñamos con ir a las naciones. Soñamos que Dios nos use en otros lugares, predicar por otras ciudades. Amén. Ahora, cuando tu pastor te dice que no, se te va todo el gozo. El pastor no me entiende. Me siento frustrado, me siento frustrada. El pastor no me da oportunidad. Ojalá que no diga eso. Pero cuando a ti te dicen que no, ¿qué están haciendo contigo? Te están procesando el carácter, porque hay cosas que tú tienes que aprender. Y una de las cosas que tú tienes que aprender es obediencia, aunque no entiendas. Obediencia aún sin entender. Procesos por los que debemos pasar: tribulaciones, pruebas, persecución, oposición, ofensas, malentendido, rechazo, críticas, difamación, sacudimientos, dolor, sufrimientos, traiciones, morir al yo, sacrificio, servicio, necesidades. Los procesos pueden ser físicos, los procesos pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, pueden ser financieros, pueden ser familiares. Todos los que quieran ser aprobados por Dios y cumplir su propósito deberán pasar por esto. No hay otras opciones. Mis hermanitos nuevos que recién están llegando a la congregación, que no entienden mucho de propósitos, llamados, ni siquiera entienden nuestro lenguaje que nosotros utilizamos, yo te insto, mi hermano, para que tú le digas al Señor: yo no quiero ser uno más del montón. Yo no quiero que pasen 5 años y estar en el mismo lugar. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero servirte. Si hay un oficio que yo puedo cumplir dentro del reino, yo lo quiero. Yo no entiendo mucho de Biblia, de enseñanza. Yo no entiendo mucho, me cuesta entender, recién estoy entrando en esto. Pero si hay algo, Señor, que yo he aprendido, es que yo quiero servir. Yo quiero servir.
Quiero estar disponible donde tú me pongas. Quiero ser un buen siervo en cualquier lugar. En este lugar Dios nos ha bendecido. Hay muchos jóvenes que llegaron estudiando en la enseñanza media, ya terminaron la universidad, hoy día son profesionales. Pero el hecho de que tú seas un profesional, tú tienes que decirle al Señor: a mí no se me va a caer el apellido por estar limpiando un water. A mí no se me va a caer el apellido por estar en la consola, en las luces, detrás de una cámara. Tú se lo dices al Señor nomás. Tú no se lo dices a la gente. Tú se lo dices al Señor en soledad. ¿Qué le dices? Señor, yo sé que yo soy un pastor y que tú me vas a dar una iglesia multitudinaria en alguna ciudad, pero yo te quiero servir en cualquier lugar donde tú me pongas. Yo no quiero amar la plataforma, yo no quiero amar el ser visto, el tener un micrófono. Como dice un chiste: si tienes tantas ganas de púlpito, cómprate uno. Si tienes tantas ganas de esto, cómprate uno de estos y cómprate uno de estos. Listo, se acaba el problema. Pero lo único que yo quiero, Señor, es servirte donde tú me pongas. Yo nunca pensé que yo iba a ser pastor. Yo pensé que yo iba a cantar. Yo nunca busqué estar acá hablando. Y si yo le puedo hacer el quite, estar aquí hablando, yo le hago el quite. Y los que me conocen de cerca saben. Yo quiero servir a Dios donde me pongan. Yo amo servir en la casa del Señor y que todo salga hermoso, que todo se vea bien. Darle lo mejor al Señor. Junto con mi esposa, nuestra escuela fue servir en la iglesia. Fue servir en la casa del Señor. Yo he pasado por todos los ministerios de la iglesia. Yo, ¿por qué sé editar audios? ¿Por qué sé editar video? Yo, ¿por qué sé manejar sonido? Todas las cosas que están por ahí. ¿Por qué me manejo en todo? Dígame usted. Porque yo he pasado por todo eso. Por todas esas áreas he pasado. Y de la misma manera, tú tienes que saber que Dios te va a formar, y Dios forma siervos, pastores, evangelistas que van a impactar naciones, pero no de la manera del mundo. No de la manera del mundo. Dios te va a formar ahí donde nadie te vea, con un corazón sencillo, humilde, disfrutando hacer cosas que aparentemente son insignificantes y sin importancia. Para algunos quizás puede ser insignificante, pero para Dios no, porque Dios está formando siervos. Cuando tú estás barriendo y lo haces bien, cuando tienes que cantar y lo haces bien, cuando tienes que tocar y lo haces bien, cuando tienes que agarrar una cámara y lo haces bien, cuando hay que servir en un beneficio de la iglesia y lo haces bien, y eres puntual y eres comprometido, lo haces bien. Dios te está formando. Amén. Amén. Mis procesos míos no han sido enfermedades, no han sido económicos, no han sido familiares. Mis procesos han sido del corazón. Yo tiendo mucho a aferrarme a las personas. Yo amo mucho a las personas. Las personas para mí no son miembros de mi iglesia, ni siquiera son discípulos. Las personas yo lo tomo como mi familia. Y mis procesos han sido, eso ha sido mis procesos. Cuando se va alguien de la iglesia, quizás alguno no lo sufre, pero nosotros la sufrimos demasiado. Cuando tenemos algún problema con gente cercana que se enfermaron. Ahora, el proceso que está viviendo Alexis, el proceso que está viviendo el pastor Sebastián. ¿Cuál es el proceso que está viviendo en este momento el pastor Sebastián? Todos saben que se volcó, que perdió
en totalidad su camioneta, y hace unos días atrás, una semana y un poquito más, a la hermana Gloria, su mamá, le detectaron un cáncer etapa 4. Está muy avanzado. Son cerca de 7 tumores cancerígenos que tiene en el cuerpo. Y allí está mi hermana Gloria. Se está mirando la transmisión. Nosotros la amamos, mi hermana Gloria, porque fue con Sebastián las primeras almitas que nosotros ganamos en nuestro ministerio cuando recién comenzábamos. La hermana Gloria, usted sabe, cuando uno parte de pastor, no hay nada. Mi hermana Gloria le compraba ropa a Johan, lo sacaba a Johan. Ella trabajaba en la peluquería, nosotros teníamos al lado una librería cristiana, y sacaba a Johan, y Johan volvía con una chaqueta, Johan volvía con zapatos, Johan volvía con ropa. La hermana Gloria era como la abuela de los chicos. Entonces, hay procesos que están viviendo nuestros hermanos cercanos de la iglesia. Usted sabe que Sebastián está pronto a irse en febrero a pastorear a La Serena, y pasan todas estas cosas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está procesando. Entonces, los procesos míos no han sido de los otros, han sido de acá. Esas cosas. La enfermedad de mi hermana Pancha hace unos meses atrás, una enfermedad gravísima. Vino una profeta de Santiago, la profeta le dio una palabra certera en un culto de mujeres. ¿Cuántos vinieron a ese culto de mujeres? Ella le dijo cuál era la enfermedad. Dijo: tú tienes problemas de los, no me acuerdo muy bien, en la sangre, tienes anemia, tienes esto otro, tienes esto otro. Y la profeta dijo que ella veía un espíritu de muerte sobre ella, que el infierno se había desatado para matarla. Y dice que el Señor tuvo que descender para defenderla, que el Señor tuvo que descender como varón de guerra para defenderla. Y después de esa palabra profética, donde hubo una palabra de ciencia que produjo sanidad y liberación, el semblante de nuestra hermana cambió. Hay diferentes tipos de procesos que tienen que ver con llamado y propósito. Amén. Yo no sé en qué estará siendo probado, pero independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida, en esta noche Dios va a renovar, Dios va a añadir nuevas fuerzas para seguir continuando, y esta palabra también trae revelación de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Así que sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante dando la pelea. Tú eres un pastor de multitudes, tú eres una evangelista de multitudes. Dios va a impactar a tu generación a través de ti. Por eso has estado viviendo lo que has estado viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no renuncies por nada en el mundo a tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a adorar a Jesús. Si usted quiere venir aquí adelante a adorar al Señor, puede hacerlo.